Hoy vamos a estar reaccionando a Iceberg de The Forest, el de Forest 1. No sé nada de la historia, no la he investigado, me gustaría irla descubriendo conforme se va jugando el The Forest. Así que por hoy vamos a reaccionar a esto nada más. No sé qué tanto de la historia me va a decir, no sé qué tanto va a haber y no sé qué tanto voy a entender. The Forest es considerado uno de los mejores juegos de supervivencia, un juego que ha marcado a toda una generación de jugadores y que con el paso del tiempo sigue dando de qué hablar. Y hoy vamos a sumergirnos en el iceberg de The Forest, donde en la punta encontraremos los datos más conocidos del juego, pero mientras más bajemos iremos descubriendo secretos, teorías y detalles ocultos de este increíble juego. Así que ponte tu equipo de buceo, porque es momento de Ok. sumergirnos en las profundidades de The Forest. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Nivel 1. El contexto del juego. Tras un accidente de avión, el jugador Chinga queda varado en una madre, yo isla creí que lo boscosa, ibas a hacer en aislada lo de la cuando. civilización. La isla está habitada por tribus caníbales y criaturas mutadas que acechan constantemente al jugador. Joder. Tu objetivo es sobrevivir recolectando recursos, construyendo refugios y fabricando armas, mientras Ah, buscas a tu hijo Timmy, quien fue secuestrado tras el accidente. Timmy. Timmy DeBlanc es el hijo pequeño del protagonista y aparece al inicio del juego. Durante el accidente del avión es secuestrado por un hombre cubierto de pintura roja. El destino de Timmy no es fijo y depende de las decisiones del jugador, lo que lleva a distintos finales y consecuencias. El hombre rojo. El hombre de rojo es la figura misteriosa que aparece cubierta de pintura roja durante el accidente de avión y se lleva a Timmy frente al protagonista. A lo largo de la historia se revela que está relacionado con el científico Matthew Cross, quien participó en los experimentos de Sahara Therapeutics. Su papel es clave para entender los artefactos presentes en la isla, el origen de las ok. mutaciones y las verdaderas causas detrás del accidente aéreo. El Ah, protagonista. El protagonista del juego es Eric LeBlanc, está padre de gordo. Timmy y personaje controlable. Antes del accidente es presentado como un presentador y experto en supervivencia. Tras el choque de avión, Eric debe adaptarse al entorno hostil y enfrentarse a tribus caníbales, así como de aprender a sobrevivir en la isla. A lo largo de su travesía, explora cuevas. Ah, el protagonista no es un cualquiera. Es un güey que hacía videos de sobrevivencia. Un programa de sobrevivencia Y impresionante. laboratorios secretos, donde descubre pistas sobre la isla y el paradero de su hijo. Los caníbales. Los caníbales son los principales enemigos del juego. No se comportan como enemigos comunes. Tienen jerarquías, patrullan la isla y reaccionan al fuego, al ruido y a las construcciones del jugador. Algunos observan desde la distancia antes de atacar, mientras otros huyen o llaman refuerzos. Viven en grupos tribales y pueden encontrarse tanto en la superficie de la isla como dentro de las cuevas. Las cuevas. Las cuevas son ubicaciones clave bajo la península, conectadas entre sí por extensos túneles. Funcionan como refugio para caníbales y mutantes, y son algunas de las zonas más peligrosas del juego. En su interior se Pedo encuentran con ese armas mutante. únicas, herramientas importantes y pistas narrativas necesarias para avanzar en la historia. Además, las cuevas conectan distintos puntos del mapa, permitiendo desplazarse entre zonas de la isla. El pozo. El pozo es un enorme cráter ubicado en el centro de la península. Fue añadido al juego en la versión 0.16 y existen varias formas de descender. En el fondo se concentran numerosos caníbales y mutantes, lo que lo ¿Qué mutante es? Con esas cosas. convierte en una de las zonas más peligrosas del mapa. El pozo es esencial para completar la historia, ya que conduce a cuevas avanzadas que llevan al laboratorio de Sahara Therapeutics, donde ocurren eventos clave para el final. Los pasajeros del avión. Tras el accidente aéreo, podemos encontrar los cuerpos de algunos de los pasajeros del avión. Sin embargo, existen en total 52 pasajeros repartidos por toda la península. Muchos de ellos pueden encontrarse colgados del techo de Ah, las cuevas o en los campamentos caníbales. El hecho de que la parte trasera del avión esté casi intacta sugiere que varios pasajeros lograron sobrevivir al impacto y acampar por la península, aunque probablemente fueron cazados días después por los caníbales. Sahara Therapeutics.
Sahara Therapeutics es la gran empresa farmacéutica responsable de los acontecimientos del juego. La compañía compró la península para llevar a cabo experimentos relacionados con la vida eterna y la resurrección. Para ello, construyó un extenso sistema de oficinas y laboratorios ocultos. Estas instalaciones se extienden desde lo alto de las montañas hasta lo más profundo del subsuelo, conectándose directamente con las cuevas de la península. La península. La península es el escenario principal donde se desarrolla el juego. Ok. Se trata de una región costera boscosa, inspirada en los climas templados del noreste del Pacífico. Está rodeada por el mar en 3 de sus lados y limitada al norte por extensas montañas. Debido a su clima, fauna y geografía, se asume que podría estar ubicada en Canadá o en otra región del norte con características similares. Interesante. Los mutantes. Level of Los 2. mutantes son criaturas deformes resultado de los Uy. experimentos realizados por Sahara Therapeutics. A diferencia de los caníbales comunes, presentan cuerpos completamente alterados y una Ay, fuerza muy güey. superior. Existen diferentes tipos y tienen su propia historia. Suelen habitar principalmente en las cuevas. Sin embargo, comienzan a aparecer con mayor frecuencia en la superficie a partir del día 6 del juego. Los dibujos de Timmy. En distintas Y días cuevas pueden específicos. encontrarse dibujos hechos por un niño, donde se presentan figuras humanas, ubicaciones y escenas inquietantes. Estos dibujos pertenecen a Timmy y funcionan como pistas de su recorrido por la península tras ser secuestrado por el Hombre Rojo. La presencia de estos dibujos sugiere que Timmy estuvo consciente durante su tiempo de cautiverio con el Hombre Rojo, quien lo llevó a través del sistema de cuevas y aldeas, antes de llevarlo al laboratorio secreto. Las armas ocultas. En el juego existen armas que no se obtienen de forma directa y requieren una exploración más profunda para ser encontradas. Algunas se encuentran escondidas en cuevas específicas, mientras que otras deben ensamblarse recolectando piezas dispersas por toda la península. Estas armas suelen ser más poderosas o tener características especiales, recompensando a los jugadores que investigan más allá de la superficie. Carlitos. Carlitos fue el apodo que Fernanfloo le dio a Timmy durante su serie de The Forest. De la misma forma, llamaba homúnculos a los mutantes del juego. Gracias a Fernanfloo, muchas personas conocieron The Forest por primera vez, lo que hizo que estos apodos fueran muy recordados por la comunidad. El yate. El yate Yate. es una gran embarcación abandonada, ubicada El yate. en una bahía Maya. al sureste de la península, con la cual el jugador puede interactuar. En su interior se pueden encontrar algunos suministros, un reproductor de cassettes portátil y varias A ese sí ya llegamos. Cree que se está haciendo con la. Ya llegamos a ese y ya agarramos lo de ahí. Y ya conozco esa zona y entramos a una cueva ahí cerca de pistas eso. narrativas A relacionadas dos, con mejor otros dicho. personajes y eventos del juego. Además, Ok. dentro del yate existe una puerta Eso sí es lo que tengo duda. ¿Dónde encuentras la tarjeta o qué? bloqueada que solo puede abrirse con una tarjeta especial. No hay nadie vivo a bordo, y los restos y el estado del lugar dejan en duda el destino de los tripulantes de la embarcación. Los diferentes puntos de spawn. En cada partida nueva del juego puedes comenzar en una ubicación distinta del accidente del avión dentro de la península. Existen en total 12 puntos de inicio, aunque siempre Alberto. ocurren en zonas boscosas, lo que provoca que cada partida comience cerca de diferentes biomas, cuevas o asentamientos caníbales, lo que hace una experiencia diferente cada partida. Megan. Megan es la hija del científico Matthew Cross, también conocido como el Hombre Rojo. Ah, mira, ya me spoileó una parte interesante. Ah, Megan parecía ser una niña común, sin embargo, contaba con algunos problemas de enferma. salud desconocidos. Debido a esta condición, su padre comenzó a trabajar con Sahara Therapeutics para encontrar una cura para su hija. Sin embargo, antes de los acontecimientos del juego, Megan rico. falleció de forma prematura tras un accidente ocurrido en el laboratorio secreto. Las cuevas están conectadas. Muchas de las cuevas de la península están interconectadas entre sí, formando una red subterránea que permite viajar grandes distancias bajo tierra. Esto explica cómo ciertos personajes, caníbales y mutantes, aparecen en zonas muy alejadas entre sí, y refuerza la idea de que Timmy fue trasladado por múltiples rutas, sin pasar siempre por la superficie. Los campamentos abandonados.
A lo ¿Cuáles largo de la serán las península entradas? pueden encontrarse campamentos abandonados, que pertenecieron a exploradores Más que abandonados, dejados porque mataron a la gente. y antiguos supervivientes. ¿Y no? Estos campamentos ¿No sí? incluyen tiendas de campaña, maletas, No. fogatas apagadas y Ah. restos de suministros. Ok. No muestran señales de una evacuación organizada, sino de interrupciones repentinas, muy probablemente por ataques de caníbales o mutantes. La existencia de estos campamentos confirma que otras personas llegaron a la península antes del protagonista, pero fracasaron en su intento de sobrevivir. Un punto de referencia. Se volvió un punto de referencia. El laboratorio. El laboratorio es una enorme instalación subterránea ubicada profundamente bajo la península y pertenece a Sahara Therapeutics. Fue construido para llevar a cabo experimentos genéticos avanzados, combinando la ciencia con elementos sobrenaturales relacionados con los obeliscos de la península. En su interior, los científicos estudiaron mutaciones humanas creadas por los obeliscos, con el objetivo de investigar el aumento de la longevidad humana y la resurrección. Sin embargo, en algún punto de la historia, un mutante logró escapar de su zona de observación, provocando que la instalación fuera evacuada y finalmente abandonada. También le ponen un pinche vidrio ahí, güey, de 6 milímetros, no. Obvio que una madre sota sí va a romper un vidrio. Los obeliscos. En The Obeliscos. Forest existen dos obeliscos antiguos, creados por una civilización desconocida, conocida como los Antiguos. Estos artefactos poseen propiedades sobrenaturales y fueron encontrados y reutilizados por Interesante. Sahara Therapeutics durante sus experimentos en la península. El obelisco de resurrección. El obelisco de resurrección se encuentra en lo más profundo del laboratorio y tiene la capacidad de volver a la vida a una persona muerta, pero exige un sacrificio humano vivo a cambio. Sahara Therapeutics modificó el artefacto, conectándolo con maquinaria médica moderna, creando un sistema híbrido entre tecnología y poder antiguo. Su existencia explica los experimentos extremos realizados en la península y el destino de varios personajes. Además, alrededor de la península pueden encontrarse representaciones antiguas de este obelisco, lo que confirma que su presencia en la isla es mucho más antigua de la que se conoce. El obelisco de Ey. energía. El obelisco de energía se encuentra en la sección del observatorio, en lo alto de las montañas del laboratorio. Este artefacto es capaz de interferir con la tecnología aérea, provocando una especie de pulso electromagnético que derriba a los aviones que pasan cerca de la península, lo que explica el accidente que ocurre al inicio del juego. A diferencia del obelisco de resurrección, Con razón. este artefacto tiene la forma de un gran huevo de obsidiana. Asimismo, Sahara Therapeutics también lo alteró, conectándolo a una computadora que permite activarlo de forma manual. ARMSI. ARMSI es el resultado de uno de los experimentos realizados por Sahara Therapeutics. ¿Cómo esas madres tienen nombres? Fue creado cuando un niño fue colocado dentro del obelisco de resurrección, lo que provocó una mutación extrema, caracterizada por múltiples extremidades, distorsiones faciales y un nivel elevado de agresividad. En la presentación de orientación del laboratorio, ARMSI fue identificado como el sujeto 8266 y se indica que tenía 6 años al momento de su transformación. Los documentos del laboratorio describen el desarrollo de estas extremidades como una anomalía de hermanos, lo que sugiere que ARMSI podría ser el resultado de la fusión de más de un niño en un solo cuerpo. Virginia. Edus. Al igual que ARMSI, se No sugiere mames. que Virginia fue creada por Sahara Therapeutics mediante el uso del obelisco de resurrección, lo que dio origen a sus severas mutaciones. En la presentación de orientación del laboratorio, Virginia es identificada como el sujeto 37B5 y se indica que tenía 12 años al momento de su transformación. Además, Virginia desarrolló múltiples órganos sexuales, lo que ha llevado a la teoría de que es la responsable del nacimiento de los bebés mutantes que se encuentran en la península. Asimismo, diversos dibujos y fotografías que pueden encontrarse a lo largo de la península sugieren que Virginia existía mucho antes de que O sea...
esta isla era peor que la isla Epps. En la de Jeffrey, al menos vivos salían, ¿no? Con traumas, pero vivos. Aquí son chinadotas. Sahara Therapeutics comprara Pedo. oficialmente la península, reforzando la idea de que el obelisco de resurrección ya había sido usado en el pasado. Kauman. Aunque no está confirmado de manera oficial, el ¿Y? Kauman parece ser también una víctima de los experimentos relacionados con el obelisco. Vaca Sus deformidades hombre. extremas y su comportamiento altamente agresivo encajan con los efectos observados en otros sujetos expuestos al obelisco de resurrección. Hombre vaca, vaca A hombre. diferencia de Arms y Virginia, el Kauman no cuenta con una diapositiva propia en la presentación de orientación del laboratorio, lo que ha llevado a la teoría de que no fue creado directamente por Sahara Therapeutics, sino que pudo haber sido el resultado de un uso no documentado del obelisco, o incluso de un experimento fallido fuera del control oficial del laboratorio. Los antiguos. Los antiguos fueron los primeros habitantes conocidos de la península, y son los responsables de la construcción de las puertas de obsidiana y los obeliscos que podemos encontrar en el juego. Aunque se sabe muy poco de ellos, todo indica que existieron mucho antes que la tecnología moderna, y que poseían un conocimiento o poder de origen sobrenatural, Perro capaz de Ganondorf. alterar la vida no, y la no, muerte. no es Ganondorf. Es posible que los Merlín. antiguos pudieron haber sido una secta de druidas, ¿No? debido a la similitud entre sus estructuras, Ah, rituales y bueno. prácticas. Sin embargo, el motivo de su desaparición sigue siendo un misterio, dejando abierta la posibilidad de que abandonaran la península o que fueran víctimas de su propio poder. Los También misioneros. En algún punto de la historia, probablemente entre finales del siglo XIX y principios Ah, misioneros, ¿cuáles los que luego te encuentras que traen Biblias y están tirados del ahí? siglo ¿O XX, cómo? un grupo de misioneros cristianos llegó a la península, con la intención de evangelizar el territorio. A lo largo de toda la península podemos encontrar evidencia de su presencia, como campamentos abandonados, armas antiguas, Biblias y crucifijos. Uno de los hallazgos más importantes relacionados con ellos se encuentra en la Cueva 1, donde podemos ver un campamento abandonado, acompañado de varios cadáveres momificados en posición de oración, así como un antiguo dibujo que representa a Virginia, lo que confirma que los misioneros fueron testigos de las mutaciones y los efectos del obelisco. Antes que todos. Antes que todos. Interesante. El hombre rojo nos observa. A lo largo del juego, el hombre de rojo puede aparecer en múltiples ubicaciones de la península. A diferencia de los caníbales, no actúa de forma hostil y simplemente observa al jugador desde la distancia. Si el jugador se acerca demasiado, el hombre rojo realizará alguna acción y luego desaparecerá. Estos encuentros refuerzan la idea de que el hombre rojo está siguiendo de cerca el recorrido del protagonista, evaluando sus acciones y su capacidad de supervivencia, posiblemente esperando el momento adecuado para es la utilizar al ñonga de Don protagonista en Juan. beneficio de sus De Don propios fines. Juan. De Don Juan. pasó esta es con la los ñonga, pasajeros del esta es yate? la ñonga de Don Los Juan. antiguos pasajeros del yate no eran simples turistas que llegaron a la península. Todo indica que era un grupo de padres que buscaban a sus hijos desaparecidos y que tenían conocimiento mira. sobre la existencia del obelisco de resurrección. Sin Ah. embargo, al llegar a la península, el grupo se encontró con un entorno completamente hostil, con caníbales organizados, mutantes extremadamente agresivos y una península Pero- imposible de explorar sin preparación previa. Todo Sí está esto feo. provocó la muerte de cada uno de los integrantes, y sus cuerpos los podemos encontrar alrededor de toda la península. Sagri fue el primer Kauman. Entre los objetos narrativos del yate podemos encontrar un cartón de leche con la imagen de un niño desaparecido, llamado sí. Zachary, quien posiblemente era el niño que buscaban los viejos tripulantes del yate. El destino de Zachary podría estar directamente ligado a la existencia del Kauman, ¿Pero por qué? pues el Kauman destaca con su complexión grande y robusta, una característica que coincide con la apariencia de Zachary. Asimismo, la ausencia de gordo. información posterior sobre Zachary sugiere que nunca fue rescatado y que su desaparición pudo haber terminado en el laboratorio de Sahara, donde habría sido sometido en secreto al obelisco de resurrección,
lo que explicaría la ausencia del Cowman en la presentación de orientación del laboratorio. Los caníbales temen a los mutantes. A lo largo de las cuevas se pueden ¿Quién encontrar son? montones de restos humanos, especialmente en las Eso zonas sí. donde habitan los mutantes. Esto da la impresión de que estas criaturas estaban siendo alimentadas intencionalmente. Todo apunta a que los caníbales entregaban personas vivas o recién capturadas como ofrendas a los mutantes. Esto con el objetivo de mantenerlos tranquilos y alejados de la superficie, lo que explicaría por qué muchos mutantes permanecen en cuevas específicas, así como el hecho de que comiencen a salir a la superficie a partir del día 6 del juego, pues para los caníbales los mutantes no eran simples enemigos, sino entidades peligrosas que debían ser respetadas y temidas. ¿Cómo Matthew Cross se convirtió en el Hombre Rojo? Matthew Cross trabajó como científico para Sahara Therapeutics en el laboratorio de la península. Desde el inicio, su verdadera motivación no era la resurrección, sino encontrar una cura para la enfermedad de su hija Megan, algo que se refuerza con las cintas de video. ¿Qué hombre que quiera a su familia no haría lo que fuera por su familia? Ese hombre quería a su hija, pues se fue a crear mutantes a una isla remota para poder salvar a su hija. Cosa que un padre verdadero haría. Donde se le ve aún con vida dentro del laboratorio. Durante su estancia en Sahara, Cross estuvo directamente involucrado en el estudio de los artefactos antiguos de la península. Con el tiempo, comenzó a utilizar los recursos del laboratorio sin autorización, lo que finalmente provocó su despido y la pérdida de la posición dentro de Sahara Therapeutics. Poco después, Megan murió tras el escape de un mutante dentro del laboratorio, evento que marcó el colapso mental de Matthew Cross. Desesperado, regresó al laboratorio convencido de usar el obelisco de resurrección para traerla de vuelta. Pero, al necesitar un sacrificio humano vivo, tomó la decisión de activar el obelisco de energía para derribar un avión, asegurándose así de obtener un niño que pudiera servir como sacrificio. A partir de ese momento, su cordura se perdió por completo. Comenzó a cubrirse con pintura roja. Escribió notas delirantes y empezó a verse a sí mismo como un dios, convirtiéndose así finalmente en el Hombre de Rojo. La Ella no pintura está roja. muerta, ella está A lo largo de la dormida. península pueden encontrarse cubetas de pintura roja. Al recogerla, el jugador se la aplicará automáticamente en todo el cuerpo. Cuando el jugador está cubierto con esta pintura, los caníbales dejan de atacar e incluso algunos se arrodillarán, como si estuvieran frente a una figura importante o sagrada. Esto sugiere que los antiguos habitantes de la península fueron condicionados a reaccionar ante este color. Es posible que Sahara Therapeutics haya enseñado a los caníbales a asociar el color rojo con autoridad, control o consecuencias severas, utilizándolo como una forma de mantenerlos bajo control mientras se realizaban los experimentos. Esto explicaría por qué Matthew Cross se cubría con pintura roja, así como el origen del pasillo rojo del laboratorio. Otra posibilidad es de que los caníbales ya respetaran el color rojo antes de la llegada al Sahara, relacionándolo con los artefactos antiguos y su poder. En ese caso, el Hombre de Rojo no sería temido solo por su apariencia, sino porque lo perciben como alguien capaz de activar y controlar los obeliscos. La muerte de Timmy. La muerte. A pesar de controlar los obeliscos, La muerte. La muerte de... La muerte de Timmy. a pesar de haber sido secuestrado, Timmy fue mantenido con vida durante su tiempo en la península, algo que se evidencia por los numerosos dibujos encontrados en las cuevas. Una vez en el laboratorio, Matthew Cross utilizó a Timmy como parte del proceso del obelisco de resurrección. Timmy murió dentro del artefacto, mientras que Megan volvió a la vida. Más tarde, el protagonista llega al laboratorio y encuentra el cuerpo de Timmy dentro del obelisco de resurrección. Este descubrimiento lo deja completamente destrozado, pero también le permite comprender cómo funciona el artefacto. Eric se da cuenta que para recuperar a Timmy necesita otro sacrificio, y que Megan es la respuesta para traer a Timmy de vuelta. Oh. Interesante. El reencuentro de Timmy. A pesar de haber sido secuestrado, Timmy fue mantenido con vida durante un tiempo, algo que se refleja en los numerosos dibujos encontrados en las cuevas de la península. Una vez dentro del laboratorio,
el hombre rojo utilizó a Timmy como parte del proceso del obelisco de ¿Se resurrección. lo dijo? El artefacto cumplió su función, permitiendo el regreso de Megan, pero Timmy no logró sobrevivir al procedimiento. Más Oye. adelante, el protagonista llega al laboratorio y descubre a Timmy dentro del obelisco. Este descubrimiento lo deja completamente destrozado, pues había llegado demasiado tarde. Repitió Y uno, el cual ¿no? necesita repetir el proceso. El final del hombre rojo. Tras Repitió activar el un obelisco de resurrección, punto. Matthew permaneció dentro del laboratorio junto a Megan. Sin embargo, el resultado no fue el que esperaba, pues el artefacto alteró profundamente a Megan, tanto física como mentalmente, provocando reacciones erráticas y un comportamiento impredecible. En uno de estos episodios, Megan perdió el control y atacó a su propio padre. A la verga. Matthew no sobrevivió a este encuentro, y de esta forma, el hombre de rojo terminó enfrentando las consecuencias de sus actos, cerrando así su ciclo por Verga, salvar a su güey. hija. La mutación de Megan. Tras comprender que el obelisco de resurrección requiere un intercambio para funcionar, Eric sigue el rastro de Megan hasta llegar a una gran sala, donde finalmente la encuentra. Al acercarse, queda claro que Megan ya no es la misma. Su comportamiento es errático y su apariencia refleja que ha sido alterada por completo por el obelisco. En un ¿Era gesto sangre inquietante, eso? Megan hace estrellar su avión de juguete y luego señala directamente a Eric, dejando claro que comprende cómo y por qué llegó a la península. Poco después, Megan comienza a perder el control y su cuerpo sufre una transformación extrema, dando origen a una criatura similar a Virginia. En esta nueva forma ataca a Eric, obligándolo a enfrentarse a ella dentro del laboratorio. Tras derrotar a Megan, Eric carga su cuerpo hasta el obelisco de resurrección e intenta usar nuevamente el artefacto para recuperar a Timmy. Sin embargo, el intento falla. Megan es expulsada del obelisco y una tarjeta de acceso cae al suelo, dejando a Eric frente a la última opción para traer de vuelta a Timmy. El cuarto del yate. La tarjeta de acceso dorada permite abrir el cuarto secreto del yate, Ah, una habitación no que mames. permanece inaccesible ¡Qué para el lejos! jugador durante gran parte del Pedo. juego. Dentro del cuarto puede encontrarse un artefacto con apariencia de nave espacial, el cual está directamente vinculado a la cueva del final del juego. Dependiendo de las decisiones del jugador, este artefacto puede utilizarse para regresar a la cueva final y colocarse en un pedestal especial, lo que permite abrir las puertas de obsidiana que conducen a un artefacto final. Es posible que Matthew Ok. Cross fuera quien ocultó la llave del artefacto, ya que puede observarse a bordo de la embarcación. Además, dentro del yate pueden encontrarse dibujos realizados por Megan, lo que refuerza la conexión directa entre el yate y la familia Cross. El artefacto secreto. Si el ¿Cómo jugador sabe que es de completa el Megan? final alternativo y regresa a la cueva final con el artefacto del yate, puede abrir las enormes puertas de obsidiana que resguardan un artefacto secreto. Cerca de este artefacto pueden encontrarse varios esqueletos en poses que transmiten Ok. terror y respeto al mismo tiempo. No se sabe con certeza cómo terminaron de esta forma, pero su posición sugiere que fueron testigos de algo que escapaba por completo de su comprensión. A diferencia de otros obeliscos de la península, este artefacto parece haber sido diseñado para influir directamente en el comportamiento de los caníbales. La esfera presenta dos estados opuestos, identificados por un brillo azul o rojo. En su estado azul, los caníbales evitan la zona, se muestran inseguros o huyen como si reconocieran la esfera como una amenaza imposible de enfrentar. En cambio, cuando emite su luz roja, ocurre lo contrario, pues los caníbales y mutantes son atraídos hacia su ubicación y se comportan de forma agresiva. Posiblemente los antiguos crearon este artefacto para controlar a los caníbales, calmándolos cuando era necesario, o liberándolos contra cualquier intruso que se adentrara demasiado en la península. Además, que la esfera funcione sin contacto constante y pueda permanecer activa al clavarse al suelo, refuerza la idea de que emite una energía constante, relacionada con la misma energía que alimenta a los otros obeliscos. El worm. Dentro del laboratorio, específicamente en la zona de observación, puede encontrarse una cama identificada con el nombre John. Junto a él, hay un mutante completamente distinto a los vistos en el resto de la península. El juego nunca explica de forma directa quién gusano? o qué fue John,
ni cómo terminó en ese estado. Pero con el paso del tiempo, Claro. este extraño mutante puede aparecer en la superficie. Cuando se manifiesta por primera vez, puede hacerlo de distintas formas, a veces como una masa completa y otras como un solo gusano. Lo inquietante es que incluso un solo gusano es suficiente, ya que con el tiempo comienza a multiplicarse hasta formar una entidad mucho mayor. El Worm no parece ser un solo organismo, sino una entidad compuesta por múltiples pequeñas partes que trabajan como una misma conciencia. Ay, son como los. Este comportamiento Son como los gusanos estos del Halo, ¿qué más? Los que hacen las colonias para hacer los Hunters. sugiere que el Worm es un mutante bastante inteligente y peligroso, y posiblemente es el experimento más misterioso e inquietante del juego. La idea Ay, original del laboratorio. La idea original del laboratorio era muy distinta a la que terminó llegando al juego final. En el arte conceptual puede verse una versión mucho más oscura y perturbadora, con pasillos dominados por tonos rojos y una atmósfera que transmite encierro y desesperación constante. Esta visión sugiere que los experimentos eran mucho más agresivos y visualmente opresivos, reforzando la idea de que algo profundamente incorrecto ocurrió en ese lugar. Aunque esta versión fue descartada, las imágenes conceptuales dejan en claro que la intención inicial era que el laboratorio fuera el verdadero núcleo del terror de la península, un sitio donde la ciencia y lo desconocido existían sin ningún tipo de Oye, control. hubiera estado chido que lo dejaran así. Hubiera estado verguísima. La esposa del hombre rojo. Antes de los ¿Qué? eventos ocurridos en la península, Pues la sí, vida ¿no? personal de Matthew Cross ya se encontraba profundamente fracturada. Jessica Cross, madre de Megan y esposa de Matthew, vivía junto a él y su hija en Canadá. Sin embargo, la relación entre ambos terminó de forma conflictiva, debido al comportamiento inestable y agresivo de Matthew, lo que llevó a Jessica a solicitar medidas legales para mantenerlo alejado de ella y Megan. A pesar de esto, Matthew continuó intentando comunicarse con ellas. Más adelante, en un correo electrónico que podemos encontrar en el laboratorio, Jessica le pide de forma clara a Matthew que no la vuelva a contactar, adjuntando una fotografía escolar de Megan como una despedida definitiva. Sin embargo, tiempo después, Jessica fue encontrada sin vida en circunstancias poco claras. Aunque el juego nunca lo confirma directamente, el contexto y el historial de Matthew sugieren que pudo haber sido el Le mandó a sus amiguitos. Él sí lo hizo, malditos, no como el Dallas. responsable y que no enfrentó consecuencias legales. Tras este suceso, Matthew obtuvo la custodia de Megan, quien más tarde la llevaría a la península utilizando su posición dentro de Sahara Therapeutics para intentar tratar su condición, sellando así el destino de Megan y el destino del protagonista. ¡Pum! ¡Pach! El juego es un ciclo. Tras obtener la tarjeta dorada del cuerpo de Megan, el protagonista se adentra a la oficina principal del laboratorio. Allí descubre el obelisco de energía y con él la verdad detrás de su accidente, pues su avión no cayó por error, fue derribado deliberadamente por Matthew Cross, con el objetivo de traer de vuelta a Megan. En ese momento queda claro que todo lo ocurrido en la península nació del mismo acto egoísta de sacrificar a otros para negar la pérdida de un ser querido. Es entonces cuando el jugador debe tomar una decisión que pone a prueba su moral. Si el protagonista decide apagar el obelisco, cierra el ciclo de resurrección. Este permanece en la península y acepta la muerte de Timmy, poniendo fin al uso indebido de los artefactos. Sin embargo, este no es el final canónico. En el final oficial, el protagonista termina tomando la misma decisión egoísta que Matthew. Aún comprendiendo el costo, activa el obelisco y derriba un avión para obtener un nuevo sacrificio, continuando así el ciclo de resurrección. Un año después, Eric y Timmy son rescatados y aparecen como invitados en un programa de televisión, donde se revela que Eric ha escrito un libro sobre el accidente y su supervivencia en la península. Todo parece normal, hasta que, durante una competencia amistosa, Timmy comienza a mostrar los efectos secundarios del obelisco de resurrección, reflejando el mismo destino que sufrió Megan. Es entonces que Eric corre hacia Timmy y lo abraza, y como si se tratara de un milagro, los espasmos se detienen.
Años después, desde la perspectiva de un Timmy adulto, se revela un pequeño apartamento, y en la pared hay un tablero cubierto de notas y un mapa marcado con una isla desconocida. De pronto, Timmy vuelve a sufrir los mismos espasmos y algo se mueve bajo su piel. El deseo A la verdad. egoísta de Eric por salvar a su hijo no solo no rompió el ciclo, lo prolongó. Y ahora es Timmy quien deberá pagar los pecados de su padre en una nueva isla. O sea, ¿me estás diciendo que el Sons of the Forest, el personaje principal es Jimmy? Jimmy. Está- A ver. Y está el Sons of the Forest, el 2. Lo vamos a ver después. Sígueme en Kik. Mañana vamos a tener un stream especial a las 3 de la tarde. Adiós, YouTube.